Que Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando a la tercera parte de ¿y qué con los artistas en el Evangelio? 11ª entrega de la serie Términos e Ideas confrontado con las Escrituras. Y vuelvo a recalcar ya, porque probablemente usted pueda ser que la primera vez que viene a esta serie, ¿no? No tenemos nada en contra de los cultores de ninguna bella arte, ¿ya? Quiere decir que ¿y qué con los artistas en el Evangelio? No es un título despectivo, pero en sí quiero recalcar que hay que tener cuidado, ¿ya? De no vivir nuestra filiación a Cristo, Señor nuestro, como si fuéramos artistas del celuloide, como imitando a un personaje puesto en escena porque nos conviene, porque le conviene al artista, porque es su trabajo, y después hacer todo lo contrario, regresar a la vida real, ¿no? De otro lado diré que ser fiel a la persona divina del Señor Jesucristo nunca es tarea fácil para nadie, ¿ya? Así lo comprendió el apóstol Pablo. Recuerden ustedes todo lo que él sufrió por ser fiel. Fue azotado, sufrió naufragios, le dieron una tanda que lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto. Nunca ha sido fácil ser fiel a Cristo. El apóstol Pablo lo supo por sus propias vivencias y él intentó hacer lo mejor posible para influenciar para el bien a su discípulo Timoteo, para que él comprenda, él asimile que no es algo negociable. El creyente en Cristo tiene que serle fiel, ¿ya? Y él intentó inculcar esto en Timoteo y en todos sus estudiantes, como debe ser nosotros inculcar esto en todas aquellas personas que dependen de nosotros. Ojo que nunca hablo de perfección, ¿ya? Porque si hablamos de imperfectos, su pastor es el primero de todos. La fidelidad, sin importar las diversas circunstancias de vida que tenemos que afrontar, es fundamental para caminar en pos de Cristo, pero escúcheme, por favor, porque esto es sumamente importante, ¿ya? Con nuestra fidelidad podemos marcar con fuego a aquellos que nos miran cotidianamente el camino que nosotros mismos estamos andando, ¿ya? Mis hijos de sangre y mis hijos espirituales tienen que ver en mi fidelidad. No perfección, porque no existe ser humano perfecto, pero tienen que darse cuenta que hay una fidelidad sincera. Un hombre común y corriente, si usted es dama, una dama común y corriente, que tenemos muchos errores, pero que no haya duda de nuestra fidelidad, que nos estemos verdaderamente esforzando para ser fieles. Porque si no, hermanos míos, vamos a crear una hecatombe en la mente de aquellos que nos siguen. Porque si no hacemos lo correcto, no se olviden que los que siguen detrás nuestro suelen mirarnos, pesarnos, y cuando no tenemos una influencia fuerte en ellos, suelen imitarnos. Apreciamos algo de esto, del trabajo educativo que él tuvo con Timoteo para que sea fiel, en la pequeña retrospección que podemos ver en el capítulo 1 de esta segunda epístola que le mandó a su discípulo Timoteo. Es notorio, hermanos míos, que el tema de la fidelidad es preponderante. Casi todo el capítulo 1 es una especie de exhortación a que Timoteo viva su propio ministerio con una fidelidad auténtica. Vuelvo a repetir, no le está pidiendo que sea perfecto, como Dios no nos pide a ninguno de nosotros que seamos perfectos, porque es imposible ponernos exactamente en los zapatos del Señor Jesús, ¿ya? Pero sí es definitivo una fidelidad auténtica a aquellos que lo intentan. Por ejemplo, le hace recordar la fe verdadera con que su madre y su abuela lo educaron, capítulo 1, versículo 5. También le recuerda que por las diversas circunstancias históricas que ambos están viviendo, él antes era el maestro, el predicador y el mensajero de Cristo, y ahora él está en prisión.
Y le va a tocar ahora a Timoteo hacer lo que él le vio hacer a Pablo. Y tiene que hacerlo con el mismo fuego con que él vio que se dedicaba el apóstol Pablo. Y usa este acontecimiento para recalcar que ambos, tutor y discípulo, están presos para el servicio del Evangelio. Ya. Asimismo, puntualmente le recuerda que no se avergüence de dar testimonio del Señor, y le continúa exhortando paternalmente porque le habla hijito, ¿no? Le habla y le dice que hable fielmente lo que alguna vez él ha escuchado de su propia boca. Capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pero también vemos que le recuerda casos específicos de Onesíforo, capítulo 1, versículo 16. Y aunque en la carta no le da mucho relleno a lo que hizo este varón de Dios, es claro que Timoteo, porque tienen vivencias parecidas, son maestro y discípulo, sabe mucho más de la felicidad de este varón de Dios que es nombrado, ¿ya? Entonces él sabe la felicidad y le está poniendo como un ejemplo válido, ¿ya? Es notorio con todo lo que usted puede leer en esta retrospección en el capítulo 1, que está intentando guiar su mente de su discípulo a que imite lo que debe imitar, ¿ya? Porque todas estas personas que se están relatando, hombres y mujeres, pueden ser fieles solamente, escúcheme, en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 1. Pero también, hermanos míos, le hace pensar en otros obreros que no llegaron a cuajar en fidelidad, o sea, proyectos malogrados. No estamos diciendo que son infieles, no diciendo que son malos, que son obreros fraudulentos, pero también vemos proyectos que no llegan a cuajar. ¿Y saben cuándo un proyecto no llega a cuajar? No porque Dios no tenga poder, sino porque se sienten amos y soberanos de su vida. Y no les interesa. No comprenden el gran problema en que están metiendo a aquellos que lo tienen que imitar. Y no comprenden el tremendo desprestigio que están creando en aquellos que les están enseñando. Porque dicen, ahí va el discípulo, así es el maestro. Lo mismo dicen, ¿no? De padres e hijos, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿No es cierto? No están comprendiendo. Y en este caso está, por ejemplo, le habla de Figelo y Hermógenes, capítulo 1, versículo 15. Hay seguridad que Pablo esperaba mucho de ellos, ¿ya? Por eso que los nombra, ¿ya? Pero son proyectos sin lograr, que se quebraron con la tribulación que rodeaba ese momento histórico. Ya, y Pablo no es muy fuerte con ellos, ¿ya? Porque es comprensible que muchos creyentes a veces se quiebran. Se quedan en las tribulaciones, ya, de las cosas malas que les pasa, pero tristemente a veces también se quiebran, ya, por las ventajas que el mundo les comienza a presentar. Y se quiebran en su fidelidad a Cristo. Proyectos que no llegan a cuajar. Proyectos que no llegan a cuajar. ¿Ya? Y le está haciendo recordar todo esto. Vuelvo a repetir, con esos proyectos que no llegan a cuajar, no podríamos decirle en la connotación negativa que son artistas del Evangelio, ¿ya? Ni falsos maestros, simplemente porque con respecto a estos dos varones, que son nombrados en las Escrituras, no sabemos nada más. Pero si hubieran sido, pues, artistas del Evangelio, Pablo los hubiera denunciado. Pero vemos que no lo denuncia. Solamente con tristeza le dice a Timoteo, ¿no? Le da a entender, mira lo que pasó con fulanito y tal y fulanito y tal. Comenzaron bien, ¿no? Pero tuvieron parada de borricos. Cuídate, porque el mundo es así de astuto. Cuídate, porque el mundo es así de astuto. Y más adelante, ya si dejamos de ser retrospectivos, si nos situamos en el capítulo 2, en algún momento ahí sí nombra verdaderos artistas del mal, que con sus palabras infieles y acciones pervertidas fueron gangrena para el Evangelio. Capítulo 2, versículos del 16 al 18. Estamos hablando de Himeneo y Fileto, que nos va a merecer toda una prédica este parcito. ¿Ya? Para que comprendamos qué triste es ser artista en el Evangelio.
De hecho, las cartas pastorales, hermanos míos, no son simples herramientas de comunicación, ¿ya? Porque todos estos ejemplos de fidelidad y de lealtad constan, no porque simplemente es una charara de conversación, obedece a un plan educativo que el Espíritu Santo tiene con los creyentes de todas las épocas. Y saben lo que uno puede dilucidar, uno puede discernir, que el plan educativo de Dios para todos los creyentes es que comprendamos la suma importancia de la fidelidad como bien supremo de vida. Porque no solamente debe ser enseñado, sino debe ser practicado por los maestros y los padres cristianos. Tengamos por seguro, hermanos míos, ¿ya? Nunca ha sido fácil ser fiel. Hemos nombrado 2 fracasos de que no llegaron a cuajar como hombres fieles, ¿ya? Y hemos nombrado varias damas y varones, ¿no?, que de seguro lo lograron, porque la Biblia dice que lo lograron, pero nunca a nadie le fue fácil. Y Pablo le escribe a Timoteo: esfuérzate. Y así inicia el 2 capítulo. Esfuérzate. Después de haberle puesto todos estos ejemplos positivos, ejemplos que no cuajaron, y ahora le dice: esfuérzate. Y es lo mismo que Dios quiere con cada uno de ustedes y con su pastor acá presente. Repito, no fue fácil para su abuela Loida, ni para su madre Eunice, no fue fácil para Onesíforo, y mucho menos para el apóstol Pablo, ¿no? Porque mientras más te metes, más problemas vas a tener, ¿no es cierto? Pero todos ellos necesitaron, y todos nosotros necesitamos, ya crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, de lo cual ya hemos tratado las 2 primeras exposiciones, ¿no? Y no le va a ser fácil a un músico de profesión, no le va a ser fácil a un comerciante en cualquier artículo, no le va a ser fácil a un profesional en la salud, a un ingeniero, a un militar, a un político, a una ama de casa, a un empleado, a un desempleado. No le va a ser fácil, pero es una exhortación que debemos intentar ya distinguirnos como obreros fieles. Vuelvo a repetir, nadie le está pidiendo a usted perfección. Obreros fieles, porque el obrero que es fiel, escúcheme ya, cautiva corazones ajenos. Cautiva corazones ajenos. Varón que me escucha, ¿quiere usted cautivar el corazón de su esposa? Aprenda a ser fiel. Mujer que me escucha, ¿quiere usted cautivar el corazón de su esposo? Aprenda a ser fiel. Cautiva un hombre y una mujer fiel. Y cautiva a todo ser humano cuando podemos ver el referente que es fiel, pese a las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos toda la ayuda de lo alto, porque en la gracia que es en Cristo Jesús es para todo integrante de la iglesia del Señor. Y específicamente a esta congregación se les exhorta que tenemos todos que nosotros esforzarnos como Pablo le pidió a Timoteo. Asimismo, recordemos, hermanos míos, que es casi imposible evitar por siempre que artistas del mal ingresen a una congregación. Tarde o temprano van a ingresar ya. Ahora sí estoy hablando en una connotación negativa. ¿Por qué sabemos que van a ingresar? Porque el mismo Pablo advierte, ¿no? Le dice: me da tanta pena, pero yo sé que cuando yo me vaya van a llevar lobos disfrazados de grizos que van a intentar comerse a las ovejas por las cuales yo he trabajado. Tarde o temprano van a entrar. Tarde o temprano van a entrar. Pero por eso se necesita que una iglesia sea culto y eche raíces poderosas en Cristo. Para cuando esto ocurra, rápidamente minimicen los daños cancerígenos al espíritu que estas personas intentan producir. Intentan llevarse a las mozas, intentan crear problemas en las iglesias, intentan usurpar el lugar de Cristo, intentan llevarse el dinero de los congregados, y siempre vienen como los grandes defensores de la fe y terminan siendo lobos disfrazados de oveja. Cuando una congregación ya está despierta al evangelio y se deja educar, se vuelve tan noble que rápidamente los detecta.
y evita que hagan un hecatombe. Es más, si ha estado mucho tiempo en una relación, ya, interpersonal con algún creyente, cuando ese creyente está siendo alimentado por la sana doctrina, rápidamente puede pasar la hoja. Pero cuando no está siendo alimentado la sana doctrina, no porque no haya en la iglesia, sino que rehúsan alimentarse, se alejan de la iglesia. Se alejan de la iglesia. Y hay veces no se reponen muy bien. No se reponen, porque es claro, no se han dejado alimentar para los momentos de crisis que van a llegar. A mí me apena decir esto, pero Pablo lo dijo. En toda congregación llega un momento en que entra más de uno o más de una e intentan pervertir la fe por la cual murió el Señor Jesucristo. Pero cuando la congregación se ha dejado edificar, rápidamente lo detecta, o si tarda un poco de tiempo, pero puede reaccionar de tal forma que se saca el foco infeccioso y rápidamente el cuerpo de Cristo regresa a sus lares normales. Cuando no se dejan educar, dividen a las iglesias, resienten a los hermanos, y es todo una hecatombe, porque llevan estos artistas del mal, ¿ya?, células cancerígenas que intentan reproducir en el pueblo de Cristo. Para eso se nos educa, para eso este tipo de prédicas, para eso, hermanos míos, es que Dios nos entregó dones y nos dio maestros idóneos para aprender a distinguir el bien y el mal. Vayamos a las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 7 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Con excepción de los que están delicaditos de salud, ¿ya?, y los que son sus hinchas, ¿ya?, el resto pónganse de pie. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo del 7 al 8, dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Todo junto, por favor, el versículo 8, a la voz de 3. 1, 2, 3. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Palabra de Dios. Incline su rostro, permítame dirigirle en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos, Señor, comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando el privilegio. Hable, Señor Yahvé. Utilice el sonido que sale de mis cuerdas vocales, Señor, para que su palabra quede alojada en la mente de mis hermanos y usted trabaje, Señor, mediante el Espíritu Santo, bendito Padre Celestial, para que asimilen, Señor, para que comprendan, para que recuerdan, mi Dios Santo, que tenemos que poner mirada privilegiada en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así le rogamos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Algunos comentaristas muy reconocidos, entre ellos el pastor MacArthur, ya comenta que el motivo de este acuérdate de Jesucristo está en razón directa en que Cristo fue excelto, ejemplo excelto en todo, ¿ya? Y perfecto en cada metáfora y razones que ha estado esgrimiendo hasta ahora Pablo. Y en verdad, hermanos míos, aunque es cierto que Jesús fue un ejemplo perfecto en todo, yo no aprecio que ese sea el motivo principal de incrustar el versículo 28 en esta porción escritural. No lo aprecio, y tampoco los comentaristas clásicos del pasado, del siglo XV, del siglo XVI, ¿ya? Ahora,
¿Por qué? Porque este versículo 8, ¿ya? Es una parada brusca en el llamado a Timoteo de la fidelidad. Para bruscamente y habla de otro tema. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que para bruscamente en hablarle de la fidelidad y le está pidiendo a Timoteo que ponga mirada privilegiada en Cristo. Ya deja de ponerse de ejemplo, le dice, pon mirada privilegiada en Cristo. Ya, pero vuelvo a repetir, no observo lo mismo que MacArthur, de que está diciendo que Jesús es ejemplo en todo, porque sí lo es, pero no es el énfasis. El énfasis es que ponga mirada privilegiada en Cristo. Ya, y voy a dar la siguiente aplicación dividida en 2 puntos. Primero, le está diciendo de una u otra forma, recuerda que Jesús es soberano perfecto y suficiente para cuidarnos. Pregunto, hermanos míos, ¿para qué elegimos un presidente? Para que nos cuide. ¿Para qué elegimos autoridades? Para que nos cuide. ¿Para qué existían los reyes? Para cuidar a su pueblo. ¿No es cierto? Ya. Y él está diciendo, recuerda que Jesús es soberano perfecto y suficiente para cuidarnos. Vayamos al versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, en su primera parte. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Por favor, escúchenme, para darle una aplicación. Recuerden, hermanos míos, que por siglos ya, los judíos, incluso los dirigentes, habían hecho una caricatura del Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías guerrero, que los libre de Roma y les dé un auge socioeconómico militar. Y que los ponga a la cabeza no solamente del Medio Oriente, sino de todo el mundo conocido. Ya, en el fondo, también buscaban un rey cuidador, pero querían que tenga esa potencia. Habían hecho una caricatura de Dios. ¿Ya? Ahora, pero las damas que lo educan a Timoteo, en sus años mozos, no creen en esa caricatura, porque están criadas en la sana doctrina y ellas le entregan el perfil verdadero del Cristo al enseñarles todo lo que hizo en su ministerio terrenal, que como todo rey, que como todo maestro, que como todo padre, lo que buscaba era cuidar a las ovejas de Israel. ¿Ya? Y para esto, él tuvo que ser un portento de sabiduría, solamente propio al Altísimo. De hecho, ya, esta capacidad de proteger desde la legislación y la educación que le corresponde a un ser prominente en una comunidad, llámese padre, llámese maestro, llámese en algo más general, un rey, ¿ya? Que respondía al Mesías, fue registrado desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento preparaba a los israelitas para comprender lo que iba a suceder. Claro, ellos despreciaron. Pese a que vieron las señales que Jesús encarnaba todo lo que vamos a escuchar, ¿ya? Busque Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías. Por favor, pero sin perder. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, la responsabilidad que él tiene, y es parte de su carácter, pero lo puede hacer porque es Dios hecho hombre. Dice, y el principado sobre su hombro, su responsabilidad, se llamará su nombre. O sea, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? O sea, lo que estamos leyendo, hermanos míos, es la responsabilidad que él tuvo como Mesías en su momento y para todos los tiempos de aquellos que confíen en él.
Los judíos no confiaron, solamente quisieron los milagros, se perdieron lo más lindo del Señor, ¿ya? Y estamos hablando, le está diciendo, pon tu mirada en Cristo soberano, el Mesías, porque ese Mesías era legislador, era educador, curador de dolores del alma. ¿Y cómo se curan los dolores del alma? Con palabras sabias, que acompañen acciones sabias, lo que él lo tenía. Como nunca se vio, palabras sabias, acciones de vida, que incluso dejaron en la sombra lo magnífico que fue Salomón. Nunca existió un hombre con la sabiduría de Salomón, pero ténganlo por seguro, el Señor Jesús lo rebasó, ¿ya? Ahora, pero también hay otras profecías, ¿no?, que le prepararon el camino, ¿no es cierto? Porque ellas le hablaban, ¿no? Le hablaban. Jesús nació en Belén. Y había una profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. A Jesús le pasó esto. Y hubieron profecías. Ari Sabactani, que su costado sería traspasado, que sería vendido por 30 monedas. Todas esas profecías imposibles de cumplirse para cualquier líder, pero se cumplieron exactamente en Cristo. Y eran los indicativos que Él era el Mesías, no la caricatura que presentaban los judíos que lo terminaron de rechazar por preferir una caricatura. Le estaba diciendo estas mujeres a Timoteo, Él es el Cristo, Él es el Rey que te puede cuidar, Él es. Eso es lo que le enseñaban a él, eso es en lo cual fue educado. Pregunto, ¿cómo ayudaría este conocimiento a Timoteo cuando le llegó, porque le llegó como a todo ser humano, ¿ya?, la tentación? Porque la tentación es lo que va a echar por la borda nuestra felicidad, nuestra fidelidad, si es que accedemos a la tentación. ¿Cómo? Simple. Primero, él tenía seguridad que su palabra era verdad, que él era una caricatura, que estas profecías bíblicas nunca fallaron sobre su labor, sobre su suplicio, sobre su ministerio. Y tener esa seguridad que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el que me puede ayudar, es un plus magnífico, porque es imposible que nos hayamos equivocado. Hermano, pueden haber profecías de un hombre, pueden haber profecías de una mujer, pero profecías tan exactas que se cumplieron al pie de la letra. Es un plus de comprender que Él es el Mesías. Y cuando echamos mirada privilegiada a Él como Rey, tenemos que comprender que Él como Rey nos va a cuidar. Nos va a cuidar. ¿Ya? Ahora, es un plus para aquellos que han creído que Cristo es un gran educador, es un gran legislador, es un Rey que nos puede cuidar. Adrian Rogers, predicador bautista y en la presencia del Señor, en uno de sus mensajes se expresó así: vivimos una época llena de los tan llamados profetas, la de los movimientos de la nueva era, astrólogos, medios, brujos, adivinadores. Ellos no son proféticos, ellos son patéticos, porque ninguno de ellos acerta al 100% las veces. En ocasiones, él sigue escribiendo, en ocasiones, con la ayuda de Satanás, pueden lograr hacer una suposición aproximada, mas ni siquiera Satanás conoce el futuro. Gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Gracias a Dios que conocemos la verdad de Cristo. Gracias a Dios que sabemos que Él es un Rey que nos puede proteger. En la época de Timoteo, él ya había visto cumplidas todas las profecías en el ministerio del Señor Jesús. Y las del futuro las creemos por fe. Yo sé que voy a correinar con Él. Yo sé que voy a correinar con Él. Yo sé que voy a resucitar. Yo tengo por fe esta esperanza y eso me ayuda. Pero eso lo trataremos en el segundo punto. El primer punto, hermanos míos, voy a decir que el colorario de todas estas profecías hacen que lo que ocurrió también con Timoteo, oír con atención la sabiduría que nos legó. Nuestra esperanza no es superficial. Usted sufre, yo también. Usted tiene problemas, yo también.
Pero dense cuenta, hermanos míos, que la mejor forma de protegernos ante esos problemas es ser fieles a lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de Jesús, le estoy dando la siguiente aplicación. Timoteo, cuando las dudas te asalten, recuerda las palabras reales que Jesús nos ha hablado. Palabras sabias, palabras perfectas, palabras insuperables de un rey. Jesús, Señor nuestro, nos aconseja, nos habla con un amor perfecto, palabras que nos dan paz, palabras que no nos prometen el fin de los problemas, pero que en medio de los problemas nos promete tener paz en el corazón y la sabiduría necesaria para hacer lo correcto. Y yo le aseguro, Timoteo no la tuvo fácil. De hecho, tuvo 1001 contratiempos, de esos que traen lágrimas a nuestros ojos, de esos que parece que ya todo se acabó. Pregunto, ¿acaso será diferente con alguno de ustedes? ¿Acaso será diferente con su pastor? No interesa usted a qué se dedique, ¿ya? Sea artista, sea obrero, se gane la vida como futbolista, como beisbolista, sea usted vendedor de toallas en provincia, sea político, militar, ama de casa. Todos ustedes y mi persona, si somos creyentes, vamos a ser probados. Vamos a ser sometidos a tentaciones. Vamos a tener tribulaciones. ¿Ya? Hagamos bien o malas cosas. Porque la aflicción es parte de la vida cotidiana. Y si no levantamos mirada a Cristo como un Rey perfecto que nos cuida mediante su discipulado, que nos cuida mediante su consejería, vamos a extraviar el camino. Y lo más triste, hermano, que cuando yo extravío el camino, extravío a aquellos que vienen detrás mío. Porque Él asemeja a un Padre real, que no va a decir nuestra verdad y nuestra cara pelada aunque nos duela, ¿ya? ¿Y saben cómo hace eso? Mediante las Escrituras. Para que tomamos decisiones, para que no nos roben la paz, para que si nuestra paz ha sido robada, la recuperemos. Para que no seamos, escúchenme por favor, proyectos malogrados de fidelidad. Y para no ser proyectos malogrados de felicidad, ya no depende de Él. Él ya murió en la cruz y no va a volver a morir. Él ya entregó la Biblia y no va a entregar revelación nueva. Él ya permitió que exista una iglesia donde usted sea edificado y ya no va a construir otra más al lado. Él ha traído maestros idóneos y usted tiene que tener lo que Dios le ha proveído. Ya la pelota, como que dicen en el barrio, está en usted. Usted tiene que comprender que las enseñanzas del Señor Jesús no son solamente para tenerlas de adorno y abrirlas un domingo. Es para tenerlas como guía de nuestra vida práctica. Porque el mundo nos quiere devorar. Esta primera invocación, hermanos míos, es una invocación, tal como yo lo veo, a que seamos fieles, ¿ya? Y comprendamos de que no hay como Él para cuidarnos con su educación y su sabiduría. Esta primera parte del versículo, vuelvo a repetir, la aprecio como una invocación a que levantemos mirada al Cristo Rey, al estratega perfecto, que tanto en paz como en guerra es poderoso, bondadoso, maestro, un príncipe que está dispuesto a darnos paz y que cuando sintamos que nuestra fuerza y nuestra fe amengua y cuando nos damos cuenta que está en peligro nuestra fidelidad. Lo que nos lleva al segundo punto. Le dice, o es la aplicación que le estoy dando, recuerda la esperanza que nació en nosotros ese domingo glorioso. Recuerda la esperanza que nació en nosotros ese domingo glorioso. Regresemos. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 8, su segunda parte. Pero vamos a leer desde el principio, pero solamente acuérdate de Jesucristo, inmediatamente en la segunda parte. Resucitado de los muertos conforme mi evangelio. Hermanos, ese conforme mi evangelio
no implica que haya un quinto evangelio de su autoría, ¿ya? Castizamente implica, acuérdense, ¿qué significa evangelio? Las buenas nuevas. O sea, le está diciendo, recuérdate las buenas nuevas con las cuales yo a ti te he discipulado. Las palabras que yo te he retransmitido, que nos han retransmitido los evangelistas, que nos han retransmitido nuestros hermanos en la fe que hablan en las iglesias. Las palabras que el mismo Señor a mí me ha entregado y yo te he discipulado con ellas. Acuérdate de las buenas nuevas que yo te he transmitido. Y al respecto, permítame recordar las palabras del pastor Charles Stanley, Charles Spurgeon, otro bautista de antaño, ¿ya? Él dijo así: dese cuenta que el predicador no hace el evangelio. Si él lo hace, no es digno. No somos hacedores o inventores, somos repetidores de un mensaje que ya hemos recibido, ¿ya? O sea, una expositora fiel repite la misma noticia. De hecho, cada quien le explica de acuerdo a su cultura y los estudios que ha realizado, pero en esencia el mensaje es el mismo, porque no hay noticia nueva. Las noticias ya están en el evangelio, ¿ya? Lo interesante, lo que marca la pauta es el hecho específico que él le pide recordar. Le pide recordar un hecho puntual, la resurrección. Ahora, ¿por qué exactamente le hace recordar la resurrección? No solamente porque hay una política educativa que tiene el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Pues esa política educativa también responde a un contexto situacional que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en aquel momento? Que la doctrina de la resurrección está siendo atacada por estos artistas del evangelio, por Himeneo y Fileto, que afirmaban que la resurrección de los muertos ya había acontecido. Eso está en el capítulo 2, versículo 18. Hermano, y estas palabras falsas roban la paz, roban la esperanza, debilitan la fe. ¿Generalmente de quién? De los niños en la fe. Porque si viene perdónme la expresión, un zarapastroso a querer decirme que la resurrección ya ha acontecido, yo lo voy a mirar y voy a sonreír y no me va a afectar. Pero ¿saben la hecatombe que ocurre en los niños en la fe? Que están trabajando en ahínco y dicen, no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero cuando Él venga, yo me voy a ir con Él. Y que le digan, ya la resurrección ha solucionado. Entonces, ¿para qué sirvo? Entonces todo es mentira. O sea, gangrena, maldad en la iglesia del Señor. Artistas del evangelio que quieren ponerse en los primeros lugares y son capaces de inventar cualquier cosa para seguir manteniendo ese prestigio y esa prestancia que no les corresponde. Ellos afirmaban que la resolución ya había ocurrido, y de hecho los niños en la fe decían, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos? Si la resolución ya ha acontecido, es que nos han mentido. Hermanos, y esperar este evento alimenta nuestra fe, moldea nuestro ser, renueva nuestras fuerzas. Cuando parece que todo me cae encima, parece que es imposible que vaya contra la corriente, yo recuerdo que Cristo ha resucitado. Y recuerdo que esa victoria hable tiempo a mi victoria. Y todo lo que me ocurre en este mundo, tengo que aguantarlo. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, porque va a llegar ese día glorioso para mi vida. Pero si me roban esa esperanza, y esa es la maldad que estaba ocurriendo. Busque 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, los que estaban diciendo Himeneo y Fileto no lo afectaba al apóstol, porque él sabía en quién había creído. Era una persona que ya estaba bien sembrada, pero el terremoto es para los nuevos, ¿no?
y le está pidiendo a Timoteo que sea fiel, que demuestre su temple para enseñar y refutar correctamente, sin pelear, ¿no es cierto? Pablo estaba seguro en quién había creído, y eso mismo él le inculcaba a sus discípulos conforme avanzaba. ¿No es eso un discipulado? Y es una verdad imperecedera que si Cristo ha resucitado, todos tenemos la victoria segura. Y esta verdad tiene que alimentar nuestra mente y nuestro corazón cuando parezca que va a decaer nuestra fidelidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice, bendito, ¿lo tenemos, hermanos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto, hermanos míos, es la consecuencia de ser salvo. Pero esto sí o sí va a suceder. Ahora, lo interesante es que crezcamos en esta doctrina para que nadie nos robe nuestra paz. Y los niños en la fe que vienen detrás de nosotros tienen que tener el temple que tenemos nosotros para que comiencen a creer en quien ellos han creído. Él resucitó primero y yo también voy a resucitar. Hermano, ¿qué es la muerte? Es la vieja señora que a muchos asusta, ¿no? Pues la muerte ya está vencida. La muerte, hermano mío, solamente es el preámbulo final para entrar a la eternidad, para entrar por la puerta que es Jesucristo, el primero de nosotros que resucitó. La muerte, hermano mío, es solamente la alfombra por la cual tenemos que caminar sí o sí. Pues la muerte está vencida. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo del 20 al 26. ¿Lo tenemos? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, porque cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos de debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ya? Hermano, la muerte no va a señorear sobre nosotros. La muerte solamente es un preámbulo para entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo. Y esa muerte, muchos tienen miedo a la muerte y yo comprendo, ¿ya? Porque es algo natural en el ser humano. Pero esa muerte no es catastrófica. Esa muerte solamente es el preámbulo para entrar en Cristo. Hermano, el conocimiento de esta doctrina nos hace fuerte en la enfermedad, nos hace fuerte en la tentación, nos hace fuerte, hermanos míos, en la persecución. Porque, ¿se acuerdan lo que decía Pablo? ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Que él sabía que la muerte era ganancia. ¿Se acuerdan lo que dijo? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eran hombres que comprendían que la muerte no es tan brava. Esa muerte no es tan brava. ¿Sabe cuál es la brava? Es la segunda muerte. Por eso que luchamos. Por eso tenemos que ser fieles. Por eso que tenemos que irradiar fidelidad para que los que no crean comprendan que en nosotros hay algo que ellos necesitan. Hermano, esa segunda muerte es terrible.
Yo no le deseo a nadie esa segunda muerte, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, sin esperanza, maldiciendo a todo el mundo, sin esperanza, con dolores, por los siglos de los siglos. No lo deseo a nadie. Y yo le quiero predicar a mi padre, y yo le quiero predicar a mi hija, ¿cuál es el valor que tenemos que tener? Tienen que ver que nosotros somos fieles, para que comprendan que no es una caricatura al Dios que predicamos. Esta segunda invocación la aprecio como que levantemos la mirada al Cristo divino, que resucitó y con esa acción posibilitó nuestra victoria final de nosotros sobre la misma muerte. Y tenemos que predicar con nuestras acciones: Cristo vive, Cristo te ama, Cristo te está llamando a su guerra gloriosa. Cristo vive. Cuando nuestras fuerzas escaseen, recuerde, hermanos míos, que somos más que vencedores en aquel que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hermano, un poquito más. Yo les pido eso, hermano. Un poquito más de sacrificio, un poquito más de llanto, un poquito más de esfuerzo, un poquito más, por amor al santo nombre, por amor a aquel que resucitó. Sus promesas son reales. Pregunto, no me responda. Piense, ¿alguna vez cuando todo le sale mal, ha pedido: Señor, ya llévame a tu lado? Yo le pido más de una vez así. Cuando veo que parece que todo me rebasa: Señor, ¿por qué no me llevas a tu lado? Ya quiero descansar, ¿no? Y a veces cuando ocurre esto, usted va con llanto, ¿no? Porque hay algo que lo ha sacado del cuadro y no comprende, ¿no? Y no comprende. ¿Y saben lo que ocurre generalmente? No lo lleva al Dios. Lo sigue dejando en este mundo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Ocurre lo que dice en la Biblia. Le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas veces yo he ido así en llanto al Señor, descolocado por cosas que yo no puedo solucionar en mi propio ser, en mi propia familia, en los sufrimientos que veo en mis hermanos que matan mi ser? Yo he ido en lágrimas al Señor. Y a verme tan inútil y de repente decir: Señor, llévame, ya no quiero ver tanto sufrimiento. ¿Y saben cómo es ese basta mi gracia? Que de repente deja de sentir deseo de llorar, sientes como que tus fuerzas se renuevan, sientes como que tengo que seguir bregando y sales nuevamente con nuevos bríos. Cuando eso te ocurra, porque el Señor te está diciendo: bástate mi gracia. Porque ese llanto que entregamos a Cristo, al Padre Celestial, hermanos míos, Dios lo regresa con nuevas fuerzas y nuevos bríos. Hermanos míos, cada vez que acudimos a Él como niños y niñas sumamente asustados, ¿ya? Él, ¿saben cómo se traduce ese bástate mi gracia? Porque nos hace salir del templo de la oración, ¿ya? Como adultos consagrados. Cada vez que yo como un niño asustado a decirle: ya no aguanto más, Señor. No sé cómo Él hace, pero un momento cesa mi llanto, se renuevan mis fuerzas y salgo con nuevos bríos. Salgo como un adulto consagrado. Hermanos, porque tenemos que tener presente siempre estos misterios. Él resucitó, y el que vence a la muerte, ¿qué cosa no puede vencer? Y nos ha puesto en este mundo para que seamos bendición. Los milagros, claro, yo he visto milagros. Pero ¿saben cuál es el más inmenso milagro que he visto? Ya, es cuando tengo paz en el corazón en medio de circunstancias que me hacen mucho daño. Ese es el mejor milagro que a mí me gusta ver. Entrar como niño asustado y salir como adulto consagrado. Lo que nos lleva al tercer y último punto. El Señor mismo nos ayuda a discernir. Versículo 7. Según de Timoteo, capítulo 2,
versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, de hecho sabemos que el Señor en la persona divina del Espíritu Santo nos hace discernir, ¿no? Pero yo deseo fijar mirada selectiva en la idea con que inicia este versículo. Dice, considera lo que digo. Hermano, ¿qué implica este considera lo que digo? En aquel momento le está diciendo a Timoteo, considera lo que digo. Pero no se olviden que lo que él está diciendo son palabras inspiradas por Dios. Entonces, si hacemos un espectro general, consideremos toda la palabra revelada en las Escrituras. En el griego koiné, lo que leemos en castellano considera, es el vocablo griego noieo, ¿ya? Que implica una acción de prestar atención, una acción de hacer trabajar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro sentimiento. ¿Para qué? Para que apreciemos el regalo divino de su sabiduría, ¿ya? Porque esta sabiduría, estas verdades que se aplican a cualquier circunstancia de Dios, ¿ya? Están ahí para ayudarnos. Pero si nosotros no le prestamos la atención que amerita prestarle atención a un rey que nos quiere ayudar, a un rey que tiene toda la potencia de ayudarnos, a un rey que ha sido capaz de vencer la muerte, si no le prestamos atención, si no la paladeamos, si no creemos que su palabra es verdad, hermano, no estamos considerando lo que él dice. Y vamos a hacer como a nosotros nos place. Y saben, yo de ahorita le firmo un certificado, ¿ya? Ya, acérquese con su... Yo le firmo un certificado. Usted se va a golpear mucho más de lo que debería golpearse. Porque el que está como terco y siguiendo en el camino, si es hijo de Dios, no se olvide que Dios no lo trata a usted como bastardo. Y en un momento le va a meter electricidad. Porque una electricidad que nos mata, pero que duele. Porque el padre, hermano, no deja sin castigo al hijo. ¿Ya? Y si no es sus hijos, si usted no es hijo, no le va a pasar nada. Dice de hecho porque es un bastardo. Pero si usted no le pasa nada cuando hace sus cositas, tenga terror ya. Porque yo también le fui un certificado. Usted va camino al infierno. El que nunca es disciplinado por Dios va camino al infierno. Y es triste esa situación. Si es su situación, corra a Cristo. Porque el infierno y el lago de fuego no es cosa de juego. Conclusiones. La exhortación para mí es clara. Primera conclusión, cuando los dilemas vengan a nuestra vida para deslizarnos de la fidelidad que Dios nos pide, recordemos las enseñanzas de un Mesías que nos puede dar paz y sosiego en medio de cualquier tribulación. Segundo, para mí la exhortación es clara. Cuando los dilemas vengan a nuestra vida, nuevamente para deslizarnos de la fidelidad, recordemos que ya somos vencedores en Cristo que resucitó primero y que vamos a resucitar, vamos a estar en un cuento perfecto, pero que en este mundo tenemos que ponerle un granito más, un momentito más, un sufrir más, un esforzarnos más. Porque si bien es cierto mi victoria es segura, pero hay muchas personas que todavía no tienen la victoria segura y necesitan de ver en mí, ¿ya? Que yo soy un difusor de aquel que venció a la muerte. Tercero, para mí la exhortación es clara, ¿no? Si bien la educación que se nos da en la iglesia no cuesta nada, ¿ya? Pero no la despreciemos, ¿ya? Porque solemos despreciar lo que no cuesta nada, ¿no? ¿Sí o no? Lo que no cuesta nada, si te escribes en la universidad para un curso, no, he pagado, tengo que ir. En la iglesia, clase gratis, no hay problema. No, sí hay problema. Porque ¿saben esas clases? ¿Saben lo que costó? Que Cristo muere en la cruz. ¿Ya? Y cuando no ponemos mirada, no nos esforzamos en aprender, estamos despreciando la sangre que fue vertida en la cruz. Hermanos míos, tenemos que poner consideración, atención a las enseñanzas, porque recuerda, hermano mío, no solamente costó la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ¿ya? Dios mediante la educación nos prepara para todos esos problemas que van a venir a este mundo.
Temprano conversaba con una hermana y yo le decía, ¿no? Le decía, para que tú recuerdes, ya en los momentos de crisis de tu vida, primero tienes que meter al depósito de tu mente lo que el Señor, mediante el Espíritu Santo, te va a hacer recordar. Porque, ¿qué te va a hacer recordar si no metes nada del Señor ahí? ¿Qué te va a hacer recordar? Porque la palabra no es que Él es un mago. La promesa es, y yo mandaré al Consolador, que os hará recordar todas las cosas que yo he hablado. ¿Y qué pasa si Él habla y no ponemos atención? En síntesis, hermanos míos, no perdamos la mirada en Cristo Educador, que mediante la educación como un Rey perfecto nos puede cuidar, y no perdamos la mirada de su resurrección, porque Él fue el primer vencedor y nosotros hemos vencido mediante su muerte y su resurrección. Sin la resurrección, hermanos míos, todo el edificio que tenemos se caería por 1000 pedazos. Ya, y yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Yo le invoco que ponga su mirada privilegiada en Cristo. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Primero quiero hacer una invitación. Puede ser que usted está viniendo al templo, pero aún no tiene filial en Cristo. O sea, aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si ese es su caso, yo le rogaría que nos dé la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Alguien desea recibir a Cristo? Por favor, hágame una señal, levante su mano. De repente no en este momento se está apurado, pero podemos sacar una cita para hablarle de la salvación. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Hágame una señal. Ahora quiero hacer otra invitación. ¿Comprende usted que para que un rey cuide a un pueblo, presenta una legislación? ¿Le cuesta cumplir la legislación de Cristo? ¿Le cuesta cumplir la consejería de Cristo? ¿Le cuesta cumplir las palabras de vida y sabiduría que Él nos entrega? Si ese es su caso y hay algo que usted se da cuenta que está a punto de claudicar, por favor, permítame orar por usted. ¿Ya? Si ese es su caso, hágame una señal. Levante inmediatamente, baje su mano. ¿Alguien desea que ore por él o por ella? ¿Alguien desea que ore? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahora quiero hacer otra invitación. Puede ser que usted no tiene presente, ¿no? Que Cristo resucitó y que lo toma como algo más. Hermanos, Él venció la muerte y usted también. Pero se ha puesto a pensar a aquellas personas que usted verdaderamente ama y no han vencido aún a la muerte. ¿No cree que deberíamos tener la mirada privilegiada en Cristo y esforzarnos para ser un ejemplo correcto para los demás? ¿Alguien quiere que ore por él o por ella para que sea un mejor ejemplo a los que no van a resucitar si siguen ese camino? Hágame una señal. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, si comprendemos exactamente, Pablo le estaba pidiendo fidelidad a Timoteo. Pero es tan difícil ser fiel, Señor, que si extraviamos la mirada en usted y solamente nos fijamos en los hombres y las mujeres que nos guían, Señor, fácilmente vamos a ser extraviados. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores, Señor. Y si nosotros nos extraviamos de la mirada de Cristo, nos extraviamos en eso, Señor, la lucha va a ser más difícil. Ayúdenos, Padre, para que recordemos sus enseñanzas, Señor, para que comprendamos el plan educativo que usted entrega en las Escrituras y no escapemos a ellos, Señor. Ayúdenos, Papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos
en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga.